Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Oremos. Santos Padre, en el nombre de Cristo colocamos hoy esta palabra, que este precioso estudio sirva para edificar nuestras vidas, bendecir a aquellos hermanos que necesitan esta palabra. Oro en el nombre de Cristo por todos los que están en sus hogares, para que esta enseñanza les edifique y les traiga mucha bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado dando un estudio sobre un tema que he titulado La lucha entre el bien y el mal. Ya aprendimos de dónde viene el mal, ya aprendimos que el mal se originó con la caída del lucero, el hijo de la mañana, ese querubín grande y protector que quiso destronar a Dios y ocupar su lugar. Fue ahí en el cielo donde nace el mal, donde se origina por la rebelión de ese ángel poderoso. Y ese ángel introdujo el mal en la tierra, engañando a los hombres, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hoy estoy tocando un tema que lo he titulado el yugo desigual. ¿Por qué el yugo desigual? Porque la lectura que tuvimos hoy nos dice que cuando las hijas de los hombres empezaron a nacer mujeres hermosas, pero no eran mujeres de Dios, no eran mujeres que buscaban a Dios, sino eran mujeres paganas, los hijos de Dios empezaron a verlas y empezaron a verlas atractivas, empezaron a dejarse atraer y seducir
por la carne y terminaron cayendo en pecado, terminaron teniendo relaciones sexuales y engendrando hijos que eran contra naturaleza. Este pasaje dice que de esta unión en yugo desigual nacieron gigantes, hombres que se dedicaron al mal y que hicieron tanto mal que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y dice que le dolió su corazón. Debido a esto, Dios dio 120 años a los hombres para ver si de pronto se arrepentían, pero sabemos que no fue así. Es por eso que Dios tuvo que enviar el diluvio sobre el mundo de aquel entonces, y solamente una familia, en especial un hombre, halló gracia delante de Dios, un hombre diferente a todo lo demás, y este hombre era ¿quién? Noé. Este yugo desigual, esta unión entre los hijos de Dios y los hijos y las hijas de los hombres, tiene dos formas de interpretación. Hace 8 días yo le enseñé la primera y se la voy a recordar, y hoy le voy a enseñar la segunda. A manera de recorderis, para que recuerde el tema, le enseñé hace 8 días que un tema sobre los ángeles y el yugo desigual. Ese fue mi primer punto. Ahí está en pantalla, los ángeles y el yugo desigual. Le estuve enseñando que desde el punto de vista teológico hay dos pensamientos diferentes. Hay teólogos que dicen que esos hijos de Dios eran ángeles y que esos ángeles dejaron el cielo y bajaron a la tierra a tener relaciones sexuales con mujeres, y esto hizo que Dios se enojara. Yo les mostré versículos como el de Judas, versículos 6 y 7, donde el Señor dice, ojalá lo proyectemos, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que algunos teólogos piensan que esos ángeles que abandonaron el cielo, según ellos, abandonaron su dignidad y bajaron a esta tierra, fueron los que engendraron esos gigantes que había en esa época. ¿De dónde toman este pensamiento del libro de Job? En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra que a los ángeles se les llama también hijos de Dios. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. Así que estos teólogos dicen, mire, a los ángeles también se les llama ¿qué? Hijos de Dios. Estos ángeles dejaron su dignidad, bajaron del cielo y engendraron hijos, tuvieron hijos, y de esta relación nacieron estos gigantes. Pues todo esto parece como lógico, pero hay algo que no cuadra, y es la doctrina del Señor Jesucristo. Yo lo enseñé hace 8 días. El Señor dice que en el cielo no se casan los ángeles, ni se dan en casamiento. Eso lo enseñé yo hace 8 días en el capítulo 22 de Mateo. La historia dice que unos maestros de la ley querían tumbar al Señor, hacerlo quedar mal, y entonces le presentaron los saduceos una historia obviamente sacada de la ficción. La sacaron para hacer caer al Señor en una pregunta y le dijeron, Señor, un hombre murió sin tener hijos, y como la ley de Moisés dice que si muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda y levantar descendencia. Entonces resulta de que se murió y se casó la viuda con el cuñado para levantarle descendencia al muerto. Pero resulta que el cuñado también se murió y la mujer no tuvo hijos. Así le tocaba el turno al tercero, se casó el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo, porque todos murieron sin tener hijos. Entonces la pregunta que le hacen al Señor es
en el cielo, ¿de quién va a ser mujer ella si todos la tuvieron como esposa? Y entonces el Señor le dice a ellos, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo ni se casan, ni se darán en casamiento, sino que serán iguales a los ángeles del cielo. Así que partiendo de esta enseñanza del Señor, Él dice que los ángeles no se casan. Así que todo el argumento teológico o esta posición teológica se cae al piso con el argumento de Cristo que dice que en el cielo los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento. Así que los que vamos al cielo, los que muy pronto vamos a ser llevados a la presencia de Dios, allá no nos vamos a ¿qué? A casar. La relación marido-mujer es terrenal, pero no celestial. Así que el Señor dice que los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento, y los que vamos a ir al cielo no nos casamos, ni nos daremos en casamiento. Así que este argumento cae al piso de una manera contundente. Pero hay un segundo o una segunda forma de interpretar estos versículos. Y esta es la que le voy a enseñar esta noche. Y tiene que ver con los creyentes y el yugo desigual. ¿Aquí hay algún creyente? Entonces se refiere a usted. Lea el segundo punto de mi estudio hoy, es los creyentes y el yugo desigual. ¿Cuál era mi primer punto? Los ángeles y el yugo desigual. Voy a enseñarle la segunda posición teológica y usted escoge la que más le guste. Génesis capítulo 6 y versículo 1. Génesis 6:1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que volvemos al mismo estudio. Tenemos a las hijas de los hombres y tenemos a los hijos de Dios mirando a las hijas de los hombres y viendo que son ¿qué? Hermosas. Estos hijos de Dios atraídos sexualmente por las hijas de los hombres. Ya le dije, la primera posición es los ángeles enamorándose de mujeres y bajando al mundo, pero la segunda posición nos habla de hombres y obviamente mujeres santas que ponen la mirada en alguien que no es creyente, en una persona inconversa, en una persona pagana, en una persona que no teme a Dios. Aquí lo aplican al hombre, pero esto también puede ser aplicado a la mujer santa, la mujer creyente, no oigo un amén, la mujer cristiana, convertida a Cristo, que de pronto, en cualquier momento, pone la mirada en un hombre mundano, porque de pronto le gustó, le pareció atractivo y dejó atraerse por la carne y terminó cayendo en pecado. Ese tipo de relaciones de un hijo de Dios o de una hija de Dios que pone la mirada en una persona mundana, esta relación se conoce como yugo desigual. La palabra dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, o qué concordia hay entre Cristo y el diablo. ¿Qué relación hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Ustedes son hijos del Dios viviente, dice la palabra, así que tienen que mantenerse separados de toda relación de yugo desigual. Así que la segunda posición para mí tiene una posición más lógica. Es como difícil que los ángeles bajen aquí a enamorarse de las mujeres, pero sí he conocido muchos casos de hombres de Dios y de mujeres de Dios que terminaron cayendo en yugo desigual. Así que leamos estos pensamientos. El segundo punto de vista teológico ve a los hijos de Dios como ¿qué? Como creyentes que cayeron sexualmente en yugo desigual.
Los hijos de Dios que cayeron en este terrible pecado eran los descendientes de Set, y las hijas de los hombres eran las descendientes ¿de quién? De Caín. Voy a leerlo y ya se lo explico. Génesis 4:25. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Mire que dice de nuevo. ¿La conoció qué? De nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pero mire por qué le puso el nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y oiga lo que sigue después. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre ¿de quién? De Jehová. Hago una pregunta a mis amados hermanos. Entre Caín y Abel, ¿cuál de los dos invocaba a Dios? Abel lo obedecía. Por eso trajo una ofrenda de acuerdo al corazón de Dios. ¿Quién recuerda? Yo prediqué eso, yo le enseñé eso. Por eso Caín odiaba ¿a quién? A Abel, porque Abel era creyente, porque Abel amaba a Dios, porque Abel obedecía ¿a quién? A Dios. Cuando Dios pidió una ofrenda, Abel la trajo de acuerdo a la voluntad de Dios. Caín la trajo de acuerdo a la voluntad de Dios. No, trajo una ofrenda como se le ocurrió. Y si hay algo que a Dios le agrada de alguien que dice que le ama, es que lo obedezca. Así que Caín se enfurece porque Dios recibe la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Y Caín, furioso, se levanta contra su hermano y lo mata. Todo eso yo lo enseñé en un estudio. Así que muere ese hijo de Dios, ese hombre que buscaba al Creador, ese hombre que amaba a Dios. Y entonces dice que que Adán volvió a tener relaciones con su esposa, volvió a buscarla o a conocerla en el sentido de que tuvo relación sexual con ella y engendraron otro hijo. Este hijo que nació, ¿cómo se llamaba? Set. Pero este hijo, a través de este hijo, luego tiene su hijo, su nieto, nace sus hijos, sus nietos, y los hombres empiezan ¿a qué? A invocar a Dios. O sea, empiezan a tener un corazón espiritual, a tener una relación con Dios, a amar a Dios. Este hombre, por eso le pusieron Set, porque Eva dijo, Dios me ha sustituido a mi hijo Abel, el que mató ¿quién? Caín. Entonces partamos de ese hecho. Abel, muerto, es reemplazado ¿por quién? Por Set. Y Set empieza a multiplicarse en una simiente o en una descendencia de gente santa, de gente que amaba a Dios, de gente como usted, mi amado hermano, que quiere conocer cada día más de Dios. Mientras que Caín empieza a engendrar hijos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque recuerde que Caín se aleja de Dios. Cuando Dios le reclama su pecado y la muerte de Abel, él le dice, yo me voy a apartar de Dios y yo no quiero saber nada más de ti. Él corta relaciones ¿con quién? Con Dios. En ese momento él se hace un hombre de la carne, un hombre mundano, un hombre que no quiere nada espiritual, que le molesta las cosas de Dios, y empieza a engendrar hijos de la carne, hijos e hijas de la carne. Entonces, al pasar el tiempo y al multiplicarse los hombres sobre la tierra, los hijos de Set, los descendientes de Set, que eran personas que santas, piadosas y temerosas de Dios, empezaron a dejarse seducir por las hijas de Caín,
que eran hermosas. Porque es que yo quiero que sepa una cosa, el diablo a veces se disfraza como algo muy hermoso. O mujeres tienen que también entenderlo, que a veces el diablo se le presenta como alguien muy guapo. Y usted dice, qué tipazo, pero vaya a ver quién está detrás de ese tipazo o de esa mujer hermosa. Así que tenemos que tener un corazón muy abierto, muy sensible, para no caer en... ¿Cuál es el tema? En yugo desigual. Conozco muchos casos lamentables, dolorosos. Voy a contarlos sin tener que recurrir a personas porque no sería correcto, pero conozco casos terribles de personas que han caído de una manera desastrosa después de haber sido personas de bien. Conozco el caso de un amigo pastor, tenía un hogar hermoso porque yo lo conocí, alguna vez prediqué en su iglesia, alguna vez fui a ministrar a ese lugar. Conocí a su esposa, una mujer joven, con una hermosa familia, unos lindos hijos, un hogar lindo. En la iglesia ambos servían con un corazón santo. Ella ministraba, tenía una hermosa voz, cantaba, alababa a Dios. Pastor predicaba, una familia hermosa, mejor dicho, una familia ejemplar. Y nunca pasó por mi mente, ni siquiera un instante, que el diablo planeara destruir esta casa. Pero así actúa Satanás. El día menos pensado recibo una llamada de mi amigo, pastor, llorando, desconsolado, pidiéndome ayuda. Pastor Abraham, ayúdeme. ¿Qué pasó, hermano? Mi esposa se ha ido con otro hombre. ¿Cómo así? No, espérate un momento, explícamelo, por favor. ¿Cómo me explicas esto? Pastor, ayúdeme, y me cuenta toda la historia. El diablo preparó todo, porque el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Su esposa, que era una mujer joven, atractiva, un día se miró al espejo y dijo, me siento gordita y tengo que ir a un gimnasio. Le dijo a su esposo si podía ir al gimnasio. Quería hacer ejercicio. Ella no tenía ninguna mala intención, ella quería sencillamente estar más bonita para él. Pero el diablo tenía otro plan. Y el esposo no le vio nada, una mujer de Dios, una pastora, pues ¿qué iba a temer? Vaya, mi amor, si tú quieres, ve y haz ejercicio. Se inscribió en el gimnasio, empezó a hacer ejercicios, iba a la casa, al otro día al gimnasio y así normalmente sin ningún problema. Pero el diablo tenía otro plan, y el plan era un hombre joven, atractivo, que llegó al gimnasio y empezó a molestar a la hermana. Obviamente era un mundano, no era cristiano, era un mundano. Pero al mundano no le importa si es casada, si es viuda, si es soltera. Eso no es lo que no le importa, lo único que le importa es el pecado. Y terminó seduciéndola a tal grado que terminó este hogar destruido. Esta mujer perdió totalmente la visión de Dios, quedó tan en oscuridad que terminó separándose, abandonando a su esposo, a sus hijos, y terminando en yugo desigual, casándose por los ídolos, separándose del cristiano y casándose por los ídolos. Esto es increíble. Uno dice, esto no puede ser, pastor. Pues eso pasa cuando las hijas de Dios ponen la mirada en los hijos de los hombres, o cuando los hijos de Dios ponen la mirada en las hijas de los hombres, porque esto no es mal de solo de los hombres, esto es de ambos sexos. Así que esto es terrible. Podría pasarme aquí todo el día contándole historias terribles sobre este tema, pero aquí la cuestión es aprender a entender lo que es el yugo desigual y a no dejar que el diablo termine enlazándolos. Tal vez tú estás ahorita a filo de cañón de caer en este pecado.
Tal vez el diablo te ha estado seduciendo. Tal vez te ha estado pasando algo muy bonito, una niña muy bonita o un hombre muy atractivo, y de pronto has pensado en algún momento en caer en este pecado. Pues yo quiero que atiendas muy despacio a este tema, porque este tema te puede salvar de la destrucción de tu alma. Espero que este tema no sea tan incómodo, porque de pronto en este momento tú estás en yugo desigual y no vas a soportar este tema. Y no lo vas a resistir porque estás en yugo desigual con la persona que tienes sentada a tu lado. Me disculpas, pero mi tarea no es consentir a nadie. Mi tarea es predicar la santa palabra de Dios, y hay que predicarla completa. Amén. Claro, es muy difícil cuando tú tocas un tema y resulta que tú estás ahí con la mano en la masa y yo mejor me voy. Que esto me molesta lo que este hombre está diciendo. Así que si te molesta, te pido disculpas, pero vuelvo y te digo, mi tarea es predicar, es enseñar, para que la gente tome ¿qué? Conciencia. Es que a ti no te salva venir a una iglesia. Atiéndeme a esto, a ti no te salva venir a oírme predicar. ¿De qué te sirve oírme cada domingo, cada miércoles, sermón tras sermón, si tu vida no cambia? Si tú sigues en el pecado. Pregunto, ¿será que en el cielo Dios está anotando cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿O será que Dios llega a un récord? Te faltan 3 para salvarte. Es que no es la asistencia, es el cambio de vida. Es un nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no entrarás al cielo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3? ¿Quieres ir al cielo? Sí. Tienes que ¿qué? Nacer de nuevo. Pero es que yo soy un cuchito. ¿Cómo así que nazco de nuevo? Yo estoy viejito. Me tengo que meter el estómago de mi mamá y volver a nacer. El Señor le dijo, yo no te estoy hablando de esto, hombre. No te estoy hablando de nacer en la carne. Te estoy diciendo que necesitas convertirte a mí, recibirme como el Salvador de tu alma, para que tengas salvación, tus pecados sean perdonados, lavado con mi sangre, y puedas entrar al reino celestial. De otra manera jamás entrarás. Amén, iglesia. Así que le hago una pregunta: ¿será importante el tema? Pues claro que es importante. Tan importante que muchos no lo quieren oír. Escucha pues esto. Los descendientes de Sed, que profesaban una fe verdadera, se dejaron seducir por los deseos de sus ojos. Vuelve a leerlo, por favor, para que lo entiendas. Los descendientes de Sed, que profesaban una fe verdadera, se dejaron seducir por los deseos de sus ojos. ¿Quiénes tienen aquí una fe verdadera? Cuidado con los ojos, hermano. Cuidado con los ojos. Mire lo que dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Mire lo que dice: el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. La palabra nos dice que no nos dejemos atraer por el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquello que te aleja de Dios. El mundo puede ser una mujer. El mundo puede ser un hombre. El mundo puede ser el cigarrillo. El mundo puede ser el alcohol. El mundo puede ser el juego, las máquinas. El mundo puede ser cualquier vicio que tú quieras. Todo lo que te aleja de Dios es el mundo.
Las fiestas, la rumba, el baile, el licor, las mujeres paganas, el pecado sexual, la pornografía, las atracciones de la carne, todo eso, ¿de dónde viene? Del mundo. ¿Quién es el padre de este mundo? Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Todos los deseos de la carne. Cuando usted empieza a sentir pasión horrible, sexual, eso pagano, eso es del mundo. Los deseos de los ojos. Cuando usted ve una mujer y se deleita con los ojos. O una mujer que ve a un hombre, porque esto tampoco es solo problema del hombre, también puede ser de la mujer. Cuando usted deja que los ojos lo lleven a crear fantasías en su mente. Pero también hay otro, y es la vanagloria de la vida, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, el creerse más que los demás, el mirarse al espejo y decir, Señor, te fajaste, mira qué belleza. Eso se llama narcisismo, egocentrismo, y eso también es vanagloria. O cuando tú crees que porque tienes algo ya eres más que los demás, esa vanagloria es del mundo. El cristiano es sencillo, el cristiano es humilde, el cristiano ama a Dios por encima de sí mismo. Ese es el cristiano que Dios quiere. El que permanece en la obediencia a Dios, dice el Señor, ese irá al cielo. Hay que cuidar, hermano, nuestra vida. El diablo anda por ahí disfrazado con minifalda y créame que con unas piernas espectaculares. Porque el diablo lo hace. Se mete a través de una mujer hermosa. ¿Ustedes creen que el diablo va a tentar a un hombre de pronto cristiano, un hijo de Dios, que tiene una esposa bonita, lo va a tentar por ahí con una vieja maluca? No, le pone una mejor, más bonita. Conozco pastores que han caído con niñas han caído en pecado y han destruido su ministerio y han acabado con su vida. Por eso que yo soy tan celoso de atender mujeres. Si quiere que la atiendan, ahí está mi esposa o hay alguna líder, pero yo no le atiendo a una mujer sola, porque es un peligro. Es exponerse a caer en pecado. Y si me oye algún pastor, pues aprenda esta lección. No deis lugar al diablo. Hay hermanos que tienen la costumbre de coger las niñas, abrazarlas y consentirlas, que muy paternal, que muy amoroso. Eso es un peligro, hermano. Porque es que de la paternidad a la pasión hay un pequeño hilito. Y usted puede caer cuando menos lo piensa. Y no es extraño que hay muchas mujeres que idealizan al pastor, lo ven como el hombre perfecto. Y eso es un peligro. Entonces, el consejo, mi hermano, es que usted sea respetuoso con las mujeres y guarde una distancia prudente. Porque de lo contrario puede caer. También las mujeres, porque vuelvo y le digo, esto no es problema del hombre. La mujer también tiene que tener cuidado. Las hermanas en las iglesias, muchas hermanas caen en pecado sexual porque dan lugar al diablo. Llega un tipo atractivo a la iglesia y entonces se atrae y el hombre se acerca y empieza la galantería, se hace pasar por cristiano y al otro día están en la cama. ¿Era cristiano? No, no era cristiano. Era un hijo del diablo. Se dejó seducir, se dejó atraer y cayó en pecado. Estos temas son necesarios en las iglesias. Lea esto, por favor. La unión sexual trajo como resultado el nacimiento de hombres corpulentos, poderosos y famosos por su maldad. Ahí habla de gigantes. Ya le voy a explicar esto. Génesis 6:4. Génesis 6:4. ¿Qué dice la palabra? Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron, óigame, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de ¿qué? De renombre. La palabra dice que habían gigantes. Le hago una pregunta, ¿será que todavía hay gigantes en la tierra? Claro,
prenda el televisor y póngase a ver basquetbol. Y usted ve unas varillas ahí de 2,30. Así que esto no es raro. Gigantes ha habido siempre en la tierra. Ha habido hombres altísimos. Esta raza de gigantes, no estoy diciendo que sean todos paganos, pero la palabra dice que había en la tierra gigantes, y también después que se llegaron las hijas de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones ¿de qué? De renombre. No está diciendo que con esta relación se hicieron gigantes. Está diciendo que habían personas gigantes, pero esto también puede interpretarse en grandes. ¿Pero grandes en qué? No necesariamente de estatura, sino grandes en maldad. Porque dice que eran varones de renombre, conocidos, famosos, hombres y mujeres de renombre. Le hago preguntas. Hoy en día, ¿usted conoce personas grandes, de renombre internacional, famosas y refamosas por su maldad? Pues claro. Así que aquí hay que entender lo que está hablando la palabra. Eran corpulentos como los hijos de Anac. La palabra dice que habían en la época bíblica, habían gigantes, hijos de un hombre llamado Anac. Escuche Números 13:33. Números 13:33. Dice la palabra: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Quién está dando este reporte? Los testigos del pueblo de Israel que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Ustedes recuerdan que Dios les dio la tierra prometida y les dijo: tómenla, esto es de ustedes. Pero entonces a ellos se les ocurrió mandar espías que fueran delante de ellos y recorrieran la tierra a ver cómo era, si de verdad era cierto que la tierra de Canaán era bonita, agradable y bendecida. Entonces cuando ellos regresan a traer el informe, ellos en medio de toda su incredulidad, una de las cosas que vieron, según ellos, eran gigantes, y ellos dicen: nosotros parecíamos langostas, pulgas al lado de estos gigantes. Usted sabe que por esta necedad y por ese informe negativo, el pueblo de Israel no pudo entrar a tomar posesión de la tierra, y terminaron pagando ¿cuántos años? 40 años de castigo en el desierto por incredulidad. Esto hay que interpretarlo. Yo creo que sí eran altos, yo creo que sí eran gigantes, pero es que si me paro yo al lado de un tipo de 2,30, pues yo me voy a ver como un ratón. Pues obvio, con un gigante de esos cualquiera se ve pequeño. Entonces, la falta de fe hacía que ellos los vieran del doble de estatura. Los hacían ver como de 10 metros. Pero no era cierto que ellos fueran como langostas y gigantes de 50 metros. Eso no era cierto. Eso hace parte de su propia ignorancia y de su falta de fe para tomar posesión de la tierra. Así como estos hombres eran gigantes y famosos por su maldad, haga memoria de un hombre gigante en los tiempos bíblicos que fue famoso por su maldad. Goliat era un pantallero, hablador, tenía una lengua más larga que él, era fanfarrón, vanidoso, prepotente, ególatra y narcisista. Se paraba allá en medio del ejército filisteo y le gritaba a los judíos: si hay alguno, venga aquí, venga, enfréntese a mí, si puede, no sé qué, y si me gana, pues nosotros les vamos a hacer los esclavos, y si lo ganan. Un fanfarrón, hablador, boquisuelto. Pregunto, hoy en día, en medio de este mundo, ¿conoce usted alguno
que aunque no tenga una alta estatura, es bien conocido por su lengua? Muchos. Miren nomás el desafío. Hablan más de la cuenta. Entonces, iglesia, aprenda de esto. Aprenda de esto, de esta lección. Hablar más de la cuenta lo puede hacer a usted hasta famoso. Mire, le voy a hablar de otro famoso que tenía una lengua miedosa y hablaba de un imperio de 1000 años que no le duró nada. ¿Quién era ese? Adolfo Hitler. Cuando se paraba allá en las tabernas, porque él empezó dando sus primeros discursos en tabernas, hablaba terriblemente contra los judíos y hablaba durísimo, prometiendo un reino de 1000 años, prometiendo un imperio mejor que el imperio romano. Empezó a escalar poco a poco, hasta llegar a tomar el poder en Alemania. Cada uno de sus discursos, lo invito a que los escuche, eran terriblemente violentos. Envenenó a tanta gente que causó millones y millones de muertos por esa lengua diabólica. Pero pregunto, ¿de qué sirvió todo esto? De nada. Hoy es famoso por su lengua. Pues de eso es que está hablando la Biblia, de esa mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Nacieron hombres que se hicieron valientes, corpulentos y hombres de renombre, porque eso dice la Biblia, hombres de renombre, pero para el mal. Hombres de renombre para las cosas malas. Escuche, léalo otra vez, Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se le llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes. Óigame, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y oiga lo que dice Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo único que pensaban los hombres era en el mal. Entonces le hago una pregunta a ver si entendió. Cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿nacieron gigantes de 50 metros? No, nacieron hombres corpulentos, grandes, pero para el mal, famosísimos, renombrados, pero por las cosas que malas. Entonces Dios miraba a estos gigantes del mal y decía: Dios, yo no puedo soportar más esto, voy a mandar el diluvio. Le hago una pregunta: ¿qué cree usted que piensa hoy Dios cuando mira a la tierra? ¿Qué piensa Dios cuando mira a la tierra y oye a hombres maldiciendo a su pueblo Israel públicamente en medio de los medios de comunicación, famosos por su maldad? ¿Qué cree usted que piensa Dios cuando ve a hombres que lo único que promueven es el pecado? ¿Qué cree que usted piensa Dios cuando salen todos estos hombres, hombre con hombre, mujer con mujer y la viceversa, y no sé qué más vainas, cogidos de la mano, mujer con mujer y hombre con hombre, llevando una bandera de colores, reclamando derechos de adopción? ¿Usted qué cree que piensa Dios en el cielo? ¿Será que Dios dice: ay, tan hermosos, famosos, renombrados por el pecado? Y detrás los otros diciendo: no, eso está bien, a mí me parece, libertad, todo eso está bien. El mundo está al revés. Bíblicamente, todas estas exposiciones de renombre internacional, bíblicamente no tienen fundamento. Dios las condena. Hombres famosos, porque violan niños, los asesinan, los descuartizan,
y los echan en la cárcel, los echan a la basura, y luego van a la cárcel y les dan una pena irrisoria, ridícula, absurda, pero se hacen ¿qué? Famosos por su maldad. Pregunto, ¿qué pensará Dios en el cielo? ¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué piensa Dios cuando ve tanta maldad? Cuando ve cómo se planean las guerras, cómo las familias más poderosas del mundo planean las guerras unos con otros y ponen a un país a pelear con otro y le venden las armas a este y al otro también y los ponen a pelearse. Y mientras tanto se llenan de dinero y sus industrias crecen. ¿Qué cree usted que Dios piensa? ¿Qué pensará Dios cuando vea a los grandes hombres multimillonarios llenos de dinero que no tienen dónde meter más plata, por Dios, porque tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él, mientras otros están muriendo de hambre y ellos podrían hacer algo por ellos? ¿Qué cree usted que Dios hará en el cielo con esos hombres famosísimos que hoy pelean por ocupar el primer puesto de ser los hombres más multimillonarios del país o del mundo? Yo no sé si usted sabía que hay una competencia para ver quién es el hombre más rico del planeta, la familia más rica del planeta, y por eso se mata, por eso se roba, por eso se viola, se pasa por encima de todo, los derechos humanos, se quita, se atraca, todo por tratar de ser el hombre más millonario, y no quiere compartir con el hambriento. ¿Qué pensará Dios en el cielo de todo esto? ¿Qué cree usted que Dios pensará de estos hombres famosísimos? O de esos cantantes o mujeres cantantes que prefirieron venderle el alma al diablo para hacerse famosos, y hoy la gente los aplaude, los venera y los alaba como ídolos. ¿Usted cree que Dios no ve todos estos hombres y mujeres de renombre que lo único que emplean su renombre es para el mal? Pues déjeme decirle que Dios sí los está viendo y Dios está cansado. Es por eso que Dios dice: ya no aguanto más, es necesario dar por fin este mundo. Es necesario que Cristo baje, recoja la iglesia y traigamos el juicio final. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos igual que en la época de Noé. Estamos viendo lo mismo, hombres y mujeres de renombre en el mal, gigantes del pecado, famosísimos por su maldad. Ahí ve usted. La gente se gasta una fortuna por ir a ver a una mujer que va a cantar muy pronto, que lo único que hace es blasfemar en sus conciertos de Dios. En cada concierto que canta esta mujer, blasfema de Dios, habla mal de Dios, y aquí en Colombia la están esperando como una diosa para rendirle honor a su pecado. ¿Estoy diciendo mentiras? De esa maldad y de esa altura es que Dios está hablando. No está hablando que se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y nacieron gigantes de 50 metros. De eso no está hablando Dios. Está hablando de gigantes en el pecado, de corpulentos en la maldad, de renombrados y famosos por su pecado. Lea la palabra y con esto le queda más que claro este punto. Romanos 1:28. Romanos 1:28. Está hablando de este tipo de personas. ¿Qué dice Dios? Y como ellos, estos hombres del pecado, estos gigantes de la maldad, estos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido, óigame pues, quienes habiendo ¿qué? Entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pregunto, ¿esto es lo que se ve a diario? Fornicación, perversidad, maldad, homicidios, contiendas. Usted prende hoy el televisor y chorrea sangre. Usted puede poner un balde y sacar un balde cada 10 minutos de sangre. ¿Qué es lo único que se ve? Maldad, violencia, pecado. Es lo único que respira este mundo. Este mundo está que vomita a sus habitantes. Ya no aguanta más tanta maldad. Y lo que más me duele aquí es que dice que este tipo de personas practican la maldad y se complacen con los que la practican. O sea, los aplauden. Uy, qué nota, qué chévere. El día de la libertad, el día de la anarquía. Y empiezan a mezclarse uno con otros y a darse en ánimo. Y sigan en el pecado. Pero no se dan cuenta que están marchando al infierno. Que están caminando con sus vallas, reclamando derechos del pecado. Y cuando lleguen a la orilla, se darán cuenta que no pueden devolverse. Se darán cuenta que cuando caigan, caerán en el infierno. Pero ya será tarde, porque querrán devolverse con sus pancartas y la multitud que viene detrás los empujará y no habrá forma de escaparse. Toda esta gente famosa en su maldad está yendo al infierno poco a poco, reclamando derechos para pecar, reclamando derechos para seguir en la maldad, en vez de arrepentirse. Escuche este pensamiento. Al ver la rebelión de sus hijos, Dios les da 120 años para que se arrepientan y se vuelvan ¿a quién? A Él. ¿A quién le dio esos 120 años? A los hijos de Dios, para ver si se separaban de las hijas de los hombres y volvían a Dios. Génesis 6:3. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios no está diciendo aquí que iban a vivir hasta abuelitos, no, está diciendo que les estaba dando un plazo. ¿De cuánto tiempo? De 120 años, para que se arrepintieran. ¿Sabía usted que el plazo de Dios en esta época ha pasado de 2000 años? Esperando que reciban al Mesías. Y la gente cree que Dios va a esperar por la eternidad. Y está equivocado. En cualquier momento el Señor va a hacer su aparición. Y los que no quisieron acogerse a su misericordia tendrán que pagarla muy caro. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice la palabra, mi amado? ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hay muchos cristianos que hasta en internet los encuentra uno diciendo, pero ese cuento del arrebatamiento, nuestros abuelos nos lo contaron, nuestras mamás, y aquí estamos, y eso no ha pasado nada. No sé si lo han visto. Predicadores de renombre, no sé si los han visto, diciendo, pero ¿cuál arrebatamiento? Han pasado, desde que yo era chiquito he oído el cuento del arrebatamiento y aquí estamos. ¿Cuál arrebatamiento? Predicadores. Calcule usted, si eso lo dice un predicador, ¿qué podemos esperar? Entonces, si un predicador renombrado dice esto, ¿qué puede esperar la iglesia? ¿Qué puede aprender la iglesia? ¿Qué temor puede sentir de Dios? Si mi pastor no le da miedo, a mí menos. Por eso tenemos la iglesia que tenemos hoy. Una iglesia fría, una iglesia de pecado, una iglesia que le gusta más el baile que la rumba. Hoy me contaba mi hijo Abraham que ahora hay discotecas cristianas. Yo no sabía, él me lo contó, me dijo, papá, mire, en internet, discotecas cristianas.
¿Cómo así? ¿Y allá qué hacen? No, papá, allá bailan, rumbean, toman, pero es que en el nombre de Jesús. ¿Cómo es ese cuento? Pues yo no lo sé, hermano. ¿Esto es aquí en Colombia? En toda Latinoamérica, me dice él. Es normal, y hay iglesias que es normal. Mañana se para aquí el líder, el joven líder. Hermanos, mañana no olvide, mañana tenemos la miniteca. Nos vemos entonces, 3 de la tarde. No olvide, trae el aguardiente, hermano, que la vamos a pasar chévere. En el nombre de Jesús. Cristoteca. Calcule, pues. Se llaman así, Cristoteca. Ay, Dios mío, ¿qué pensará el Señor por mi Dios? ¿Cómo es posible que los pastores que manejan estos negocios, porque es un negocio, no se den cuenta de lo que están haciendo? Es que yo no lo puedo creer, que ahora haya Cristotecas. Esto es increíble. Esto es increíble. Pero para allá vamos, al infierno. Y entonces alguno dice, pero ¿cuál arrebatamiento? ¿Cuál castigo? Dios, no, mire, Dios es chévere. ¿Cuál? Yo no lo veo aquí. Y ahí van, todos para el mismo lugar, por un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Gloria a Dios por esta iglesia, porque aquí el camino es angosto, estrecho. Pero lleva a la vida eterna. Quedarse en esta iglesia no es fácil. A veces estoy predicando estos temas, hasta la gente empieza a salirse, porque no aguanta la revolución. Dice, no, yo no vine aquí a que me vacíen, me voy para otro lado. Aquí no lo estoy vaciando, hermano, le estoy enseñando la doctrina, porque todo lo que yo hablo es con ¿qué? Palabra. Yo no le digo una I sin la palabra, todo es con la palabra. Mire, la palabra, vea, la palabra, todo es con la ¿qué? La palabra. Pero como el Señor mismo dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el no quiere ver. Entonces el Señor dice que Él no retarda su promesa, o sea, el arrebatamiento va a suceder en cualquier momento, sino que Él es paciente. Por eso, ¿cuántos años le dio en la época de Noé? 120, Él es paciente. Alguno dirá, le dio 120 años. Así es Dios. ¿Cómo le parece que ahora ha dado más de 2000? Desde que Cristo vino, más de 2000, y la gente aún sigue endurecida. Lea Romanos 2:4. Romanos 2:4. ¿Qué dice la Escritura? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y qué más? Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está leyendo? Lo que está diciendo aquí Pablo es que la gente no puede ignorar que Dios es bueno, benigno y paciente, pero que esa benignidad, ese amor, esa gracia, Dios lo hace porque quiere llevar a la gente ¿a dónde? Al arrepentimiento. Dios es paciente. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Él quiere que todos sean ¿qué? Salvos, pero que procedan al arrepentimiento. Y hay algunos que han cambiado la longanimidad de Dios, la benignidad de Dios, por decir que es que Dios no existe. No, Dios, ¿cuál Dios? Dios no va a venir. Pues déjeme decirle que están muy equivocados. El Señor dijo que cuando menos piensen y cuando digan paz y seguridad, ahí les va a llegar fin. Cuando menos pensemos. Qué curioso que ahorita estamos en diálogos de paz, ¿no? ¡Pum! Se firmó. ¡Psh! Cuando digan paz y seguridad, ¡pim! Se fue la iglesia. Ojalá no ahí sea por ahí. Y los coja por ahí algunos dormidos. Lea esta palabra, este pensamiento, perdón. Al no encontrar arrepentimiento, el corazón dolido de Dios decide ¿qué? Destruir al hombre. Dios dijo, no puede ser más, yo no puedo darle más tiempo, ya acabemos con esto. Pues déjeme decirle que es lo mismo que va a pasar en cualquier momento. Puede ser esta noche. Génesis 6:5. ¿Qué dice la palabra?
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué pasó? Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué triste, ¿no? Ver el corazón de Dios llorando y dolido por tanta maldad. Lea este pensamiento. Cuando los hijos de Dios se apartan, mire que le estoy hablando de cristianos, ¿no? Cuando los hijos de Dios se apartan y no regresan, solo un camino les espera, y este camino es la ira de Dios. Deuteronomio 28, 58. Deuteronomio 28, 58. ¿Qué dice la palabra? Si no cuidares, dice Dios. Oiga, iglesia, atiéndame. Si no cuidares de poner por obra las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozará de haceros bien y de multiplicaros, así se gozará Jehová de arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Le hago una pregunta. Yo sé que alguno dirá, pero esto es del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Son los oidores los que van a entrar al cielo? ¿O son los hacedores? No son los oidores, son los hacedores. La palabra de Dios dice, y con esto termino, en Mateo 7, no está en mi estudio, así que no lo busque, que no lo va a encontrar. Mateo 7, 21 dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Eso que está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, hermano. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Hacedores de maldad. Así que no me venga a decir que solo entramos diciendo: es que yo soy hombre de fe, yo creo en Dios y ya con eso estoy salvo, mientras estoy levantando por otro lado la botella o estoy acostándome con una mujer que no es mi esposa. No me diga que con solo decirle a Dios el domingo: yo te amo, Dios, mientras usted es un pecador practicante del pecado que se deleita en la inmundicia, que con eso usted ya fue salvo. No, Señor, el cristiano se conoce por sus frutos. Jesús, ¿qué dijo? Por sus frutos lo conoceréis. Así que no vale solo con decir Señor te amo, sino que hay que mostrar que realmente lo ama. Usted vive en santidad porque usted ya fue salvo. Usted debe vivir en santidad porque usted es hijo de Dios. Usted debe vivir en santidad porque Cristo ya murió por usted en la cruz. Usted debe vivir en santidad porque Dios ya pagó un precio por su rescate. Usted no puede seguir en pecado porque usted murió al pecado en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, el que vive es Cristo en mí.
Así que el que diga que vive en el pecado porque ya fue salvo, está engañándose, está equivocado. Usted vive en santidad para mostrar que usted ya fue salvo. Atiéndame a esto, usted no vive en santidad para alcanzar la salvación, no, usted vive en santidad porque usted ya es salvo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.